Hola a todos jóvenes, muy buenos días. Hemos regresado con el arquitecto Jorge Fernández Acosta, pero el día de hoy se va a presentar su equipo, jóvenes. Por favor, adelante. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Hani. Participé en este proyecto aproximadamente el año de duración que tuvo. Y bueno, pues un gusto trabajar con el arquitecto Jorge. Excelente. Hola, bueno, yo soy Valeria Garrido y también participé en una intervención ya un poco terminando la obra. Excelente. ¿Y usted, maestro? Pues una vez más, Abraham, Qué agradecerte gusto. que estás acá. Con mucho gusto. Realmente es un proyecto que se desarrolla en un año, como refieren, y que nos da mucho gusto el resultado. La verdad es que conseguimos cosas que, pues sí nos habíamos propuesto, pero en el camino descubres siempre cosas, ¿no? Entonces, esa Claro. parte fue la que nos permitió involucrar más a un equipo más amplio, ¿no? Qué Y está belleza. padre. ¿Y cómo resuelves tú la orientación solar cuando tienes vistas? Pues bueno, aquí predominó la vista, pero además esta ventanal es norte. Entonces, al ser norte, no, la incidencia solar no es tanta. Y si excelente. te fijas de este lado está prácticamente ciego, que es poniente. Entonces eso le va a otorgar a la casa una temperatura muy agradable. De hecho, ahora la tiene, a pesar de que está medio frío y empieza a hacer calor, es muy fresca la casa. Es una de las premisas también fundamentales del proyecto. Excelente. ¿Y esta separación entre casas es obligatoria? O Sí, esa es toda una historia. Ya Ujú. te contaré más adelante porque ese muro de ladrillo crudo aparente, pues fue toda una novela, por decirlo así, pero que quisimos dejar marcada con esa separación que observas entre el ladrillo y el enjarre de la vecina, Sí, porque está pintado de negro para precisamente la intención es manejar una especie de efecto de profundidad y de separación. claro. En términos de física cuántica, el muro está separado, pero evidentemente estamos pegados a la señora, ¿no? ¿Tú sabías Esa que es en toda. términos de física cuántica ninguna molécula toca con otra molécula? Un poquito esa es la idea aquí, ¿sabes? O sea, el muro Está no está loquísimo. pegado en realidad. O Ajá. sea, hay una mili separación entre los dos y es Todo parte de la novela que se todo es escribió una acá. ilusión, ¿eh? O sea, cada que sientes la piel, la ropa, la tela, no la estás tocando En realmente. Así realidad. es, sí. No, de hecho, el efecto, hoy lo vi en la mañana, el efecto de rebote de una pelota de golf a Ajá. 260 kilómetros por hora, no choca y sin embargo se deforma y se hace huevo y se hace amiba, ¿no? Qué Entonces, locura. es una locura, al final de cuentas. Y arquitecto, entonces, ¿cuáles son las restricciones? Mira, el terreno mide 12 por 27 metros. 12 por 27, ¿ok? Tenemos una restricción lateral de 250 y ¿Ok? una al frente de 3 metros. Aquí nos pasamos un poquito, o sea, nos metimos un poco hacia atrás para Ah, darle más generosidad al tema de la cochera. Si te fijas, los dos autos caben perfecto. Digo, son autos pequeños, pero realmente cabe una camioneta Explorer o una pickup o algo así, una oye, Ram. ¿y qué les dirías a mucha gente que ve el canal de otros lugares, de otras partes de México y del mundo, que no están tan acostumbrados a que los coches no queden cubiertos? O sea, que queden descubiertos, se les hace raro, ¿no? ¿Qué opinas tú de ese tema aquí en Guadalajara, que muchos carros quedan semicubiertos o algunos completamente descubiertos? Me parece que la opción de Guadalajara es muy buena en cuanto a que el clima es muy amable, Ujú. ¿verdad? Y aquí quisimos darle más bien la sensación de protección cuando la lluvia, porque ahorita los carros están acomodados en reversa, pero o de frente, ¿no? Según como se quiera ver, pero realmente es abierto, el concepto es abierto, y más en un condominio de este tipo, en donde no hay rejas, no hay marquesinas, no hay más cosas, ¿no? Entonces, esa es la idea desde el principio del proyecto, una apertura, una libertad. Excelente. Y cuéntanos un poco ahora sí sobre el diseño, sobre la estrategia, porque veo algunas líneas diagonales. ¿Cómo surge el proyecto? Pues bueno, precisamente eso de la diagonal, qué bueno que lo observas, es la que parte el proyecto, es la que rige el proyecto. La diagonal se genera de la esquina donde comienza la servidumbre, si te fijas aquí a la derecha, Ajá, y cruza hasta la servidumbre del lado del fondo. Esa okey. diagonal marca el proyecto. Y esa diagonal permitió generar un espacio para el árbol de olivo europeo que también es parte de la composición de alrededor de la cual surge la idea del proyecto. Ya. Ese árbol que ves ahí se genera un espacio que, bueno, igual no existía o existía y nosotros lo delimitamos para poderle dar lugar al árbol. Entonces, la estrategia arquitectónica es la diagonal que Ajá. genera un espacio. Y eso le da movimiento, dinamismo, libertad al proyecto. Vas resolviéndolo todo con la diagonal. Pues Sí, muy bien, pues vamos a conocerla. sí, adelante. ¿Cuántos metros cuadrados de construcción tiene la casa? Tiene 324.
Excelente. construidos y el terreno también tiene lo mismo. Ahí hubo una coincidencia. Siempre hay una lógica detrás de cada coincidencia. Sí. Por ejemplo, este espacio. Esa rejilla se aprovecha para La rejilla es para el medidor del agua y acá Ah. tenemos la del tanque de gas, la del tanque de gas. que es muy práctica. Realmente no quita espacio, se oculta, tiene muchas virtudes y ventajas. Bueno, y también como materiales se habla mucho en este proyecto del concreto aparente y en este caso de la madera con este lambrín que se ve increíble la entrada y como puedes notar la puerta está perdida totalmente en el lambrín, entonces no se ve en dónde empieza y en dónde termina, que es un detalle que nos gusta mucho, como el concepto de una sola pieza, le gusta mucho al arquitecto y es algo que he aprendido mucho de él en este proyecto también. Está excelente. Y hay más materiales, ¿verdad? Por ejemplo, este negro, ¿qué es? Es alucobond. También es un material que no es tan clásico utilizarlo en vivienda. Es un material más de oficinas, más de edificios corporativos. Y aquí pues decidimos usarlo por el tema de tenía cierto temor que la lluvia manchara los muros, ¿sabes? Ah, Entonces en la fachada él quería algo muy limpio, muy duradero, muy perdurable, de poco mantenimiento, y eso fue lo que nos llevó a pensar en el alucobond. Y una cosa que ya hemos intentado en otros proyectos, sí teníamos la idea de crear una casa negra, ¿no? ok, Y ok. entonces le da una elegancia padre al proyecto. Es bien interesante eso de los materiales que ya no tengas que darles tanto mantenimiento, ¿verdad? Sí, Ahorita lo vemos en una segunda planta, pero ¿qué pasa cuando es un edificio de 15 pisos, sí, pues ahí tienes complicaciones mil, ¿no? verdad? O sea, Sí, pintar una fachada de sí. 15 niveles se vuelve Sí, complicadísimo. y se manchan Sí, y sí, así. sí. Y aquí no, aquí se nos hizo muy práctico, muy elegante, porque el negro es muy elegante. Ujú. Si te fijas, el cristal también está ahumado con una película, Sí, claro. pero también le da esa elegancia que el proyecto quería hacer, ¿no? El tema de materiales también, como puedes observar, la cochera es de recinto de Yagualica otra vez. Ah, Estamos buenazo. como casados con ese material, porque es muy resistente, tiene unos efectos cromáticos muy, muy padres, muy agradables. Morado, con un verdoso, con un gris claro, un gris oscuro, y es un recinto muy cerrado de poro, Sí, que es ultra resistente, pues, para una cochera o para un recubrimiento exterior. Y el excelente. tema de una sola pieza, este camino, este sendero de acceso principal peatonal, que te diría, Abraham, que, por ejemplo, tengo por ahí una imagen, igual te la mando, de un proyecto que hice en 1990, en el que ya estaba planteado este diseño de acceso, Sí, ¿sabes? Y entonces, esas cosas son como que una conexión con el proceso propio de diseño a través del tiempo. claro. Son recurrencias que uno trae en la cabeza y estar ahí para poderlas construir en algún momento, ¿no? En algún momento. Y esta es la primera vez que la hiciste. Sí, no, bueno, en Caquetitlán también un Ajá, poquito más pequeña, más pequeña. Y pero aquí está a son lo las largo. mismas piezas, ¿verdad? O Es sea, es una la sola misma pieza, sí, piedra. es la misma piedra, Ya. de una sola placa. O sea, realmente conseguir estas piedras de este tamaño no es tan Sí, sencillo. no, yo no las he visto. Tuve que ir a Yagualica, al banco, a la cantera, para Ajá. escoger la piedra para poder decir: "De aquí sácame las piezas", Está buenaza. ¿sabes? Sí, Es claro. así como que una experiencia padre en los procesos de proyecto, del cómo le haces para llevar a la realidad las ideas que tienes, ¿sabes? Claro. Esa es una parte muy importante. Ya irte a las canteras, eso habla de pasión, jóvenes. Sí, Por pues es encontrar la pieza perdurabilidad en el perfecta. tiempo, ¿no? Muy bien, pues adelante. Mira, aquí hay pues el acceso. Como puedes ver, el árbol marca la composición, la escalera, la apertura. Es un proyecto hecho con fluidez, Ujú. hecho con yuxtaposiciones, con diagonales, con ejes, con amplitud, ¿no? Claro. Con luz y con aire. O sea, finalmente esos son los conceptos que definen el desarrollo del proyecto. Pero bueno, Aquí me gustaría introducir a Valeria eh, para que nos explique cómo ella definió todo ese proceso de diseño del barandal, porque es uno de los referentes importantes del proyecto. Sí, bueno, primero que nada es totalmente también, comentarle al arquitecto y agradecerle la oportunidad de haber podido participar en la casa. Y bueno, como historia un poco rápida hubo una primera visita, y se estaba diseñando y modelando un diseño de un barandal que iba a ser cristal de una sola pieza, coherente con lo que viene comentando el arquitecto. Eh, Al final, hubo complicaciones y
me propuso tiempo después proponer un mismo barandal en un lugar tan significativo como son las escaleras, ¿no? En toda edificación. Y bueno, en lo primero que me basé fue como justamente el elemento regente, que viene siendo el árbol, que dará justamente en el vértice inferior de lo que viene siendo el triángulo. El vértice superior juega perfectamente con la altura de los barandales que ya se venían manejando. Como una especificación a modo pues de querer que se ejecutara, era que el barandal quedara totalmente suspendido y está sostenido de la alfarda. Y bueno, no sé si notas el detalle abajo tiene como 4 milímetros de separación, entonces está prácticamente volando, suspendido el barandal. Y ya el tema del color y eso fue un tema de gusto, y aparte que fuera espectacular, ¿no? Es muy atractivo, definitivamente, en cuanto abres la puerta, que salta, ¿no? Como una pieza de arte. Sí, de hecho, el barandal ha gustado mucho a diferentes arquitectos que han venido a visitar la casa. A los mismos dueños también fue muy impactante porque entraron a la casa y vieron el barandal. Ya habían visto una fotografía, pero realmente les resultó bastante impactante, ¿no? Sí, El diseño es muy audaz, ¿no? Y sí, muy simple, ese es un punto importante. totalmente. Se buscaba jugar un poco con la simplicidad misma de la casa en términos de composición, y bueno, un triángulo creo que habla por sí solo de eso mismo, ¿no? Y la diagonal, ¿verdad? Porque Exacto, otra vez sí, trae esas diagonales que vamos a ver a lo sí. largo del proyecto. Pero además creo que la composición general del espacio lo complementa bien, ¿verdad? O sea, desde que te recibe aquí como este juego que dices, ¿no? De justaposiciones, es un muy buen como complemento articulador. Es como la cereza del pastel, vaya. Ese es un Ajá. poquito el toque final que requería la escalera. Y hasta el color es algo ligero, ¿verdad? Porque Sí, de repente entre los grises, pero se matizan con esos cafés claros, ¿verdad? sí, Y el tinte de color así es. azul. Mira, Muy bien. hay una cosa que quisiera decir, Abraham, Ajá. y para darle también la palabra a Hani. Un tema recurrente en los proyectos que te ha tocado conocer que desarrollamos y que es una constante siempre, es el asunto de de la precisión. Ya. Y si te giras un poco, aquí hay un referente muy importante de este concepto de la precisión. Ve la diagonal que cruza el espacio, se inserta en la línea que se genera en el rincón de los dos muros, Sí, sí, sí. y esa línea milimétricamente corresponde al límite de la diagonal del triángulo que se forma aquí en esta cubierta y continúa hasta la azotea. Claro. Eso habla de un cuidado muy primoroso, muy riguroso, muy intenso, es la palabra, Ajá. relacionado con la precisión que nos caracteriza y nos interesa. Eso está genial. Y pues aquí también quisiera hacerle la voz a Hani para que de alguna manera explicara Geni. el Bueno, desarrollo del proyecto. que bueno, básicamente más que una vivienda también se está buscando generar un recorrido a través de esta casa, y de diferentes experiencias, Ahí porque está desde la que casa, ¿no? entramos podemos observar el árbol, que fue para nosotros como un punto clave en este proyecto, nos gustó mucho. Fue escogido específicamente para este proyecto, y alrededor de ir pasando por las distintas habitaciones vamos a ir notando como diferentes cambios pues sí, en la estética del proyecto. Por Este, ejemplo, ese muro, ¿verdad? sí, ese Sí, muro fue al final como una petición de la clienta, y bueno, pues se ve increíble, la verdad es que nos sí. gustó mucho. Mira, Abraham, ese muro marca un contraste porque finalmente la idea inicial de la casa era una casa como estética de tendencia minimalista, como la puedes ver, Ajá. muy blanca, como lo que tú haces de pronto. Sí. Sí, el contraste con lo negro, el aluminio negro, las texturas de pisos, etcétera. Pero entonces de pronto Lupita me manda una imagen y me dice: "Oye, quiero que en algún lado pongas un muro de ladrillo aparente". Y la respuesta inicial fue: "Oye, Lupita, pues es que como que no va tanto, ¿no?". O sea, la verdad es que no jugábamos con eso, pero encontramos que en esta doble altura, pues era posible pensar en esa posibilidad, ¿no? Ujú. Valga el pleonasmo. Era posible pensar en ello, y entonces, ese tipo de enjarre que tiene el muro se llama enjalbegado, es un enjarre de tipo árabe. Es Ah, una pasta delgada
en la que te diría que, por ejemplo, en la zona intermedia del muro hay una dala, pero entonces labramos el ladrillo, Sí. lo figuramos con disco y con cincel y marro, y luego entonces damos el efecto de que fuera ladrillo todo, y el enjalbegado precisamente hace la función de recubrimiento que nos da la apariencia y la textura. Pareciera que es de adobe, ¿verdad? Pareciera como de adobe y que compite, como puedes ver, con el muro que estábamos allá de ladrillo rojo. Ajá. O sea, al final de cuentas hay una especie de tensión que se genera entre los dos muros, ¿no? Sí. Qué bonita Uno palabra. muy gris, muy acorde a los colores internos de la casa, y uno muy rojo, muy vivo al exterior, De ¿verdad? acuerdo. Entonces esa parte es como parte de la tensión que un proyecto debe tener en sus espacios. Interesante. ¿Y cómo haces la articulación? Porque ya vi que el terreno está complicado. O sea, la diagonal también es como un espejo de la lateral o... No, es un terreno rectangular, regular, es decir, 12 por 27 rectangular, Ajá. pero la diagonal que te comento, que une las dos esquinas del terreno, Sí. abre los espacios. O sea, te genera una dinámica espacial y volumétrica, pues muy atractiva, muy sugerente, ¿no? ¿Y cuál es tu ángulo recto? Esa pared atrás de ti. Sí, finalmente el ángulo de 30 grados, que es el eje que articula toda la casa, hace esa ilusión, pero realmente el terreno es rectangular Sí. convencional. Claro, pero a ver, estoy tratando de entender, porque sí, aquí está el ángulo de 90 grados, pero luego aquí ya no, Ajá. aquí más bien haces Sí, o sea, la diagonal Haces genera un sus nuevo propios 90 grados Ajá, acá. así es. O sea, tiene su complejidad, porque pareciera que el terreno esté inclinado, pero tú dices que es un rectángulo Es un perfecto. rectángulo perfecto. Sí, o sea, la diagonal también genera sus ángulos a 90 grados. Ajá. Entonces le da un giro al proyecto en el que permite abrir los espacios. Sí, la cocina, si te fijas, hay un detallito mínimo también en este punto, que quisimos no terminar el cuarzo, porque esta es una cocina de cuarzo Ajá. cubierta, y esto indica que realmente hay un corte, ¿verdad? Y fue deliberado. Inclusive aquí está la marca que yo le puse al marmolero para que cortara ahí el zócalo, ¿no? Ah, que no Y eso, llegara hasta el y eso límite. me gusta dejarlo, la marca, la flechita, el número, de pronto es algo así como que interesante, ¿no? Excelente. Y aquí, entonces, la casa gira hacia el patio central y Ajá. el patio de atrás queda de servicio. No, es un patio terraza, ahorita la vas a ver. A ver, a ver. Sí, Precisamente porque lo pregunto circulamos. porque está la cocina y atrás no sé qué hay, no sé si es el Sí. cuarto de servicio. Que bueno, aquí también podemos botonazo. observar esta pieza de concreto que creo que enmarca muy bien la casa en general y enmarca una de las partes favoritas de la casa para mí, que es la cocina, que De la celosía. pues resalta mucho gracias a Detrás esta del cerámica tema de que la también celosía, fue ¿no? escogida específicamente para este proyecto y genera una ilusión óptica, otra nuevamente increíble. La verdad es que nos gustó mucho los materiales. La clienta nos pedía una cocina blanca, una casa blanca en general, entonces por eso la elección de los materiales como el cuarzo y pues siempre diseñado a la medida, ¿no? Excelente. Es que aquí se siente pues ya como si este lado fuera diagonal, Sí, ¿verdad? exacto. O sea, la casa te ofrece giros inesperados, ¿sabes? Y conexiones, hay una interconexión espacial muy dinámica. El puente juega un papel muy importante en esa espacialidad, porque realmente es un puente que irrumpe en el espacio Ajá. y le genera otra dinámica, digamos, a la vivencia espacial del Es recorrido, que se ¿no? siente como una casa a doble altura, ¿verdad? Sí, de Nomás hecho, con pues es este una doble puente. altura, exactamente. El puente Ajá. le da esa doble altura en los dos espacios y con la ventana colosal, pues la luz que penetra la casa es Sí, impresionantemente clara, ¿no? la luz está buenísima. Ujú. ¿Qué pintura utilizas tú? Tiene como un Comex de ligero Vinimex. satinazo. Es satinada de Vinimex, la Ah, ya. mejor de Comex. De hecho, Vinimex total. O sea, es la más top de Comex. Importante. Esa es garantía de calidad y de plasticidad y de expresividad. Plasticidad, esa es una palabra importante. El baño de visitas, muy bien. Y aquí lo ventilas con un sifón. Sí, con un sifón, Ajá. con una malla vertical, que es más práctica que la horizontal, un cristal esmerilado, obviamente por privacidad, y que seguimos jugando con los quillas de barco y estas cosas, ¿no? Si te fijas, Sí. estas son remembranzas siempre de Barragán. Para mí fue muy impactante cuando conocí Capuchinas la primera vez. Ah, el El muro, muro ¿verdad? naranja que irrumpe ahí está presente en este proyecto y en muchos de mis proyectos y ahora de nuestros proyectos, ¿no?
Qué bonitas las curvas. Inclusive, déjame terminar la idea, esa ventana de allá que no tiene manguetería, Ajá, tú la recordarás, es una ventana muy de Barragán, ¿no? sí, todo a hueso. Sí. Qué bonito es cuando están a hueso ahí, ¿no? Las embebes, o sea, ranuras el muro. Sí. Sí, va el rumor y se recibe con grouts, donde ese concreto expansivo para que le dé la hace de manguetería, pues, Ok. y de ensamble. Es muy limpio. Entonces, la intención era del estudio, que ahorita vamos a entrar, tener un cuadro, un cuadro artístico del árbol y del muro y del ladrillo y del pasto. Esa combinación armónica de colores naturales, ¿no? Totalmente. Ibas Y a s- decir algo. Sí, también que una idea que se desarrolló a lo largo del proyecto fue esta iluminación, que tal vez ahorita no se note mucho, pero a lo largo del día genera una línea perfecta que la verdad, pues genera una experiencia diferente, que ese tipo de, pues acabado lo vamos a notar también en la planta alta. Y pues realmente son ideas que van surgiendo a lo largo del proyecto y que le dan al final ese toque, ¿no? Como Sí, Está muy bonita la luz. sí, de hecho, No necesito el rayo no, para disfrutarlo. fíjate que ese domo resultó después del muro de ladrillo. O sea, finalmente vimos que necesitaba luz Ah, y lo abrimos, ¿sabes? claro. Para poder dar la iluminación que baña, así se difunde, se dispersa, se difumina más bien. Y ese efecto de luz que ocurre a las 11:30 de la mañana, una línea de luz que se figura acá, a la manera otra vez de Casa Chilardi, ¿no? Sí, Finalmente es un poquito ese juego de efectos de luz, de sombras, de espacios, de ventilación, de aire, etcétera, ¿no? totalmente, pero está muy agradable. Y sí, como las dobles alturas requieren luz, a veces se Sí, vuelven esquinas definitivamente, sí. oscuras, ¿verdad? Sí. Y luego fíjate, Abraham, este candil que está prendido, Ajá. de noche, si tú dejas el candil, como tiene los focos hacia arriba, Ah, la bóveda funciona como un espejo Ajá, y toda la casa se pinta de amarillo. claro. Y ese es bien padre el efecto. Ujú. Es un efecto muy, muy agradable a la percepción. sí, hay como un juego de iluminaciones porque también prendemos aquí en la parte de la cocina, también en la planta, en la parte baja del marco de concreto, también de esta parte se ilumina. Entonces, venir realmente a esta casa en la noche es una experiencia totalmente única y es algo que nos gustó mucho. No hablamos mucho, pero también aquí hay una lámpara en la entrada que tiene como un diseño muy diferente, que es esta placa. Se ilumina de esta parte, entonces también le da como un juego muy diferente a la Ah, vivienda en sí. bien. Tiene su tira de LED Sí, ahí. es como Sí. indirecta la luz. Excelente. La luz de cortesía. Vamos a la terraza para que la veas, Adelante. Tengo Valeria. mucha curiosidad de cómo se ordena el proyecto hacia atrás. Ah, qué bonito. O sea, tenemos una súper terraza en la parte de atrás y buena altura en los techos, ¿verdad? ¿Qué altura tenemos? Aquí tenemos 288, de hecho. Ok. Sí, es una altura generosa, precisamente para permitir esta Ujú. frescura del espacio. Sí. Hay No, y la mucho. terraza está buenísima. Esa terraza es sur. Es sur, justo. Ya. Sí, Y se protege perfecto. El volado, ¿qué tendrá? Como unos 4 metros. casi 4 metros, como 380. Y esta es una recámara, es un Es un estudio. estudio que aspira a convertirse en recámara si fuera necesario. Tiene baño Es un completo. estudio aspiracional. Y sí, tiene baño completo, tiene un lugar para el escritorio. Sí, no tiene closet ahora, pero es que cuando se haga recámara, pues probablemente ahí cabe un closet, Ok. ¿verdad? Interesante. Y si lo observas, Abraham, los baños son prácticamente idénticos todos, Ok. por la idea de la Acabados. uniformidad de la casa, Claro. ¿no? Y además son modulares. Este mueble mide lo mismo que el baño de servicio, etcétera, etcétera. Ah, eso está muy bien. Entonces, Más le damos la eficiente misma toda la jerarquía a producción. todo. Ujú. Inclusive también, pues quiero decir que otro tema en el que participó Valeria fueron los espejos, que parece que no, y están muy sintetizados al diseño de la casa. Y pues algo sencillo que también es un toque, ¿no? No sé si quieres comentar ya algo al respecto. Sí, bueno, era más que nada buscar la elegancia que maneja la casa con el pequeño borde que tiene alrededor del mismo aluminio negro, respetando la lógica que se viene manejando. La verdad, un espejo muy simple, pero que sintetiza mucho. Armoniza muy bien. Sí, exacto. La lámpara está bonita también. Excelente.
Pues Y uno de los buen temas aquí espacio. en la terraza, Abraham, Ah. es la celosía, que ahí también Valeria tiene algo que decir. Y yo diría, y lo que yo tengo que decir, por ejemplo, esta banca del final es un muro preexistente, bueno, en un cimiento preexistente que tuvimos que recubrir con esa piedra laja de Juan Acatlán, que desmontamos de otra obra, de una fuente que desmontamos por allá, y Excelente. aprovechamos el material aquí como reciclado, ¿no? No, pues Y buenísimo. la placa superior, del asiento, es también recinto yagualica, modulado a cada 30 por 40 centímetros. Es como de 5 centímetros, De ¿verdad? 4, 4. 4 centímetros, 40 milímetros. No, está cañón. Y si te fijas, también nos interesa mucho el tema de la limpieza, o sea, evitar las juntas digamos, de mezcla. Ajá. Está presente en muchos lugares de la casa. En Pues. todo lo que es de estas. Lo que es natural es Estas natural, vaya. mamposterías, sí, sí, sí. Y entonces, si no tiene junta, ¿cómo se pega? Está pegado por atrás con pegamuro, pega piedra. Ajá, Es un producto de Perdura, me parece, ok, y que es el mejor pegamento que existe para este tipo de cosas, que además es sellador, es una especie de impermeabilizante, ya. ¿verdad? Entonces se pega por atrás, y parte de la historia de este muro es que tiene un doble muro capuchino, o sea, son 2 muros, ¿sabes? Ok. ¿Por qué? Porque la idea original es que fuese solo un muro para efectos de economía, pero por ahí tuvimos una serie de observaciones de los vecinos y tuvimos que hacer una estructura de soporte que le ayudara y luego volverlo a recubrir con otra capa de muro capuchino. Al final de cuentas, tú sabes que hay muro capuchino, de soga y de tesón. Sí, Y el fraccionamiento me reclamaba que por qué no había puesto un muro de soga. Y dije, no, bueno, pues 2 capuchinos hacen una soga, ¿no? claro. Y es un poquito la historia de esta novela. Pero entonces, ¿esto está en capuchino o no? Este está Sí, es soga, ¿no? capuchino. Es que está capuchino porque está partido a la mitad. Ah, Sí, ya, ya, si ya. tuvimos que cortarlo con cortadora de agua, Ya, porque la idea original era un solo muro capuchino, ahora son 2, ¿no? ya. Porque el segundo recubre la estructura metálica que forma la parte sólida del muro. Porque pareciera ahí que está puesto a soga, ¿no? Pareciera que está puesta a soga. Ajá, De hecho, si te fijas por arriba, ahorita que lo vemos de la terraza, se ve un muro completo a soga, claro. para que no parezca capuchino. Ok. Y nos interesa mucho la irregularidad, el hoyito, la desmolachada, ¿no? Ese tipo de cosas que lo hacen ver muy natural. Y luego, mira, este triangulito, hay 3. Los triángulos. Sí, pero es que aquí hay un registro. Ok. Entonces, esa es la indicación de que hay un registro para la posteridad, ¿no? Ah, ya, ya, Hay ya. otro más allá y hay otro más. Hay 3 registros en la casa. Ah, eso está muy bien. Son registros ciegos, pues. Así es. Ok. Y aquí vamos entendiendo un poco más el terreno, los quiebres, el espacio que se deja para el gran patio. Entonces, este ventanal es poniente, Es poniente, ¿sí? ya, pero el árbol lo protege. El árbol y aparte la casa vecina. O sea, al final de cuentas, la sombra le llega en la tarde, a eso de las 6 de la tarde. Claro, ya. El sol nunca le va a dar directamente. ¿verdad? Esa es la ventaja de tener Sí. vecinos en los ponientes. Sí. Y como te comentaba, la celosía tiene una observación muy singular de Valeria. Sí, bueno, es una celosía primeramente prefabricada que nos permite dividir el área de servicio con lo social, que viene siendo la parte de la terraza, pero todo fue por una fotografía que me envió el arquitecto, que me dice que era una celosía en aleatorio, y ya pues el ojo observador le comenté que la parte de abajo, la primer celosía, estaba acomodada con regularidad y todo lo demás se volvía aleatorio, precisamente, que dándole al final un toque, ¿no? Interesante. Entonces, abajo son regulares y todo lo demás es irregular. Exacto. Sí, funciona como una especie de soclos, ¿no? De Ujú. banquetón Exacto. o de sotabanco, como luego le llaman. Interesante, de barro. Sí, es de barro extruido, sí, de barro con pegateja. Y obviamente tiene una estructura metálica de soporte entre las juntas, que están soldadas a las vigas de arriba y eso para darle rigidez. O sea, igual, El pegateja tiene la misma resistencia estructural como para poder pegar block. sí, tiene la misma consistencia, aparte es el color, obviamente, para uniformizar la expresión de estética, ¿no? Muy bien. ¿Y cómo nos divide a ver el área de servicio? ¿Cómo es el área de servicio? El área de servicio, pues esta terracita para colocar botes de ropa, etcétera. Aquí hay un closet y aquí está el típico lavadero, calentador, lavadora, secadora, Queda muy que se ventilado. conecta con la cocina, Claro. ¿verdad? Pero ya es parte del exterior. Ya es parte del exterior. Ujú. Sí. Ok.
Me gusta, se siente muy fresco y muy protegido, ¿verdad? Porque tienes aquí 6 metros de losa. Así es. Sí, entonces el aire circula Ujú. y pues la idea de la esmerilada en las ventanas es pues, para que no haya una visual cuando hay ropa tendida y Claro, calcetines en el alambre, ¿no? pájaros en el alambre. Muy bien. Está muy bien la conexión. O sea, la casa está vinculada, pues, ¿no? Ujú. El tema de los sifones sigue siendo una constante, pareadas, geminadas o tres ventanitas o una ventanita. Ya sabes, ¿no? Nos gusta jugar con ese tipo de cosas como simbólicas, como metafóricas, como de la numerología y esos temas, ¿no? Excelente. Por ejemplo, mira, aquí estas 3 columnas, que por cierto hay un detalle técnico que también quisimos cuidar en términos de aquella idea de una sola pieza. Si te fijas en esta pieza de aquí, de cerámica, aparenta ser una sola pieza. Okey, Y la pusimos después de las columnas, obviamente. ya. Es cerámica. Es cerámica, es como porcelanato. No, ese es metálico, pero yo Ya, digo ya, ya. esta pieza. En la pieza que La llegó. pieza, si te fijas, está inserta en las columnas Okey. y es como si fuera una sola pieza, Ya te entendí. ¿sí? Ya, claro. El tema de estas columnas son 3 por la numerología que te comento, pero por otro lado, este es estructural y por aquí baja un bajante de aguas negras del baño de arriba Okey, y por aquí un bajante pluvial de este balcón que está aquí. lo resuelves bien. Ajá. Y entonces, estéticamente juegas con el 3, con el Ujú. concreto, le da sensación de resistencia y por otro lado, le das funcionalidad. Está bien resuelto todo el tema de las instalaciones, las tripas. Sí, así es. Y ese balcón, que en particular este modulito es el que más me gusta a mí de la casa, de la herrería de protección, es porque por la proporción que tiene, me parece muy elegante. Ujú. Son varilla de redondo de 3/8, tensada, Okey. y por eso tiene sus tuercas a las orillas. O sea, le hicimos rosca a la Ya, varilla, entonces para evitar el flambeo, se tensa, ya. ¿verdad? Y la idea era un perfil muy esbelto, ¿no? De 4, también 4 centímetros, el Okey. PTR. Entonces le Y da sin una, apoyos centrales, ¿verdad? sin apoyos centrales, entonces le da una sensación de ligereza extraordinaria, Claro, como en el de la escalera, ¿verdad? como el Porque de la vi que también escalera. de la escalera Sí, sí, muy exactamente, ligero. es muy ligero. Ujú. El de la escalera del lado del puente del lado de la escalera Ajá. tiene 5.50 de largo, Okey. ¿sabes? Entonces, la tensión ahí provocó inclusive que hubiera una pequeña comba Ya. en el perfil de PTR. Ahorita lo vamos a ver. Sí. Excelente, pues qué bien resuelto el sur también, ¿eh? Esta losa, vean qué bonito volado. ¿Cuánto vuela? ¿Como 4 metros? 4 metros más o menos, 3.80 decía, tal vez de lo que vuela, sí son 4 hasta el aluminio. Hasta el apoyo ya. Ajá. Oh, muy bien. Pues aquí ya garantizas que esta recámara quede súper fresca y además muy bien ventilada, ¿verdad? Porque traes Pues traemos tres. esta es ventilación, Ajá, traemos aquella puerta y bueno, esta es de proyección. claro, ahí ya tienes la ventilación cruzada. Y este ventanal que pues enmarca de una manera muy linda el olivo, que como mencionamos es algo que nos gusta mucho el proyecto. Y personalmente me gusta mucho este ventanal sin manguetería. Es una técnica que aprendí del arquitecto, que es a hueso, y la verdad es que se ve increíble. Queda muy elegante, ¿verdad? Le da otra. Qué importante es la manguetería, ¿ya se dieron cuenta? La Sí, man- definitivo. Es el cierre, Pues el pues. cierre Ajá. enmarca, precisamente es su función funcional y estética, ¿no? Sí, las ventanas a hueso son muy, muy bonitas. Y lo bueno es que tienes por otro lado la Sí, ventilación. la ventilación, Ujú. exactamente. Y luego la apertura de este Sí, ventanal Y de luego piso a también techo. hay como un contraste en los pisos. Aquí, como podemos observar, es como todo muy claro, ajá. con este formato de piso que está increíble, la verdad nos encantó. Y a diferencia con este Trafalgar, que está divino, la verdad es apto Luego además para sí es terrazas. antiderrapante en realidad, o sea, está rugoso. Y nos Ujú. tocó ver una vez que llovió aquí en la terraza, se ve increíble, la verdad es que se ve muy Así fascinante. mojado se ve increíble. Trafalgar se llama. Trafalgar se Trafalgar, llama Okey. el Y modelo. claro, es el porcelanato. Sí, sí, sí. Sí, sí. Excelente. ¿Qué dimensión es este pieza? 1.20 por 1.20. Está grande. Y Yo ya pues no, yo la verdad es que lo había visto en alguna de las cadenas de elegantes de ropa y accesorios. Y ujú. para una casa se nos hace un formato muy cómodo. Hay casas con formatos más grandes de mármol y así, pero para un porcelanato nos Parece pareció que le da mucha amplitud al proyecto, sí, ¿verdad? sí, no, se siente muy amplio todo. Pues esta recámara, ¿cuánto mide?
Pues como Pues, 5 ¿qué te metros diré? en el lado De aquí a largo. para allá son como 4, Ajá. y digamos en la diagonal aquella son como casi los 6 metros. Sí. Bien, Sí, es cómoda, muy amplia. son espacios muy generosos. Muy bien, jóvenes. Pensada como recámara a futuro, vinculada directamente con la cocina. O sea, es una planta libre prácticamente, ¿verdad? Solamente aquí con esta articulación, Básica. pero es una planta libre. Es una planta libre. Y Este es el único elemento que interrumpe, Ajá. ¿sí? Fíjense lo que decíamos, ¿no? De la ligereza del barandal. Ajá. Que aparte aquí, como es interior, pues obviamente lleva su pasamanos de madera, que también le da una unidad de conjunto muy agradable. Ujú. Le da un buen toque. Muy bien. Y del otro lado ya no dejaron barandal. No, porque el ventanal hace la función de barandal. ¿Ok? Tal vez Valeria no lo refirió mucho, pero la idea de este barandal era que fueran 2 alfardas de cristal, Sí, ¿verdad? Que fue un diseño que conseguimos. Y eso quiero decirlo porque finalmente en México no se consiguen piezas de cristal de más allá de 610. claro. De hecho, conseguimos el 610. Sí. La comercial es 520 por lo general. Y si tú vas con un aluminero cristalero de la esquina en Santa Tere, te Ajá. dice no hay más que 360, Claro. ¿no? Entonces aquí la idea era un solo barandal, una sola alfarda de una sola pieza, Ok. en donde el cristal de 610 nos daba. Ah, Vaya, en lo personal, yo creo que tú también lo has visto. En Chicago es mi referencia, la tienda Apple de Chicago. ok. Tiene 12 metros de altura. El cristal Ah, en una sola pieza, claro. ¿verdad? Claro que es de 38 milímetros. Ok. Aquí fui a Mérida, bueno, hablando a Mérida, Cancún, a la Ciudad de México, y en Monterrey conseguí el 610. Sí, Y me dijeron, sí se puede, perfecto, todo maravilloso. Pero me dijeron, ¿qué cree? Pues que cuesta 180,000 cada uno, ¿no? sí, claro. Entonces, pues el dueño me dijo, literalmente estás bien loco, arquitecto, ¿no? Son 2 carros. Exacto, ¿no? Entonces, pues no se puso el manual y de ahí surgió precisamente la participación de Valeria, ¿no? Ujú. Con el barandal que ella propone, ¿verdad? Excelente. Y por esa razón es que no tiene barandal de aquel lado, Ok. porque la misma escalera te protege, o sea, es muy difícil que alguien caiga de aquel lado. Pues ya te inclinas hacia este lado, porque además Sí. está ancha. ¿Cuánto Sí, mide? 1.20, justo 1.20. Sí, está muy amplia. ¿La madera de Sí, la ya vi. escalera qué es? Este es encino americano. Está bonita. Sí, también la idea es que parezca muy ligera, y es muy ligera. Se siente Tiene, como tiene alma de acero. con la doble altura, la madera y el ladrillo que parece de adobe, me recuerda como una cabaña de Tapalpan. Sí, ¿verdad? O sea, Tiene finalmente es- tiene una aura. Es que ese ladrillo de verdad que es una muy buena textura. Hace muy buen contraste con toda la simplicidad de la casa. Sí, y el colorcito que Y el agarró. color que agarra es el color natural de la mezcla. ¿Ah, sí? No lo pintamos. Sí lo sellamos con un producto de Sika, Okey, pero es la mezcla tal cual. Es el cemento con la arena de río, cernida, horneada, ya. y listo. Lleva sellador, obviamente. Muy bien, y este es un espacio Este es como para estar familiar, para la televisión, okey, que también está vinculado a todos los espacios. Y esto hay que decirlo de una vez, la llegada de la escalera, que además esto es un aspecto muy importante porque, digamos, el barandal te empuja a subir, ¿sabes? Desde que vienes para de abajo, ajá, te indica por dónde tienes que subir, sí. ¿sabes? Y el remate visual es aquel, bueno, ellas ahorita, pero el remate visual es esa puerta vintage que Ah, te diría que es francesa de hace 120 años y que recuperé de una finca que remodelé en el centro histórico de Guadalajara ¿en serio? y que la tenía guardada y que dije ahí cabe, ¿no? Oye, qué Sí, los belleza. vitrales son originalmente franceses. ¿De hace cuántos años? 120 años tienes. Qué locura. Y la madera es madera de abillo. La madera es abillo, se llama abillo, es una madera europea. Sí, Y es un es baño. O sea, finalmente es un baño. le diste una nueva vida. Sí, la verdad es que sí tenía ganas de colocarla en algún momento y de aquí se acomodó bastante bien. Un baño bastante amplio. Sí, es un baño común, Tienes compartido, ajá, muy cómodo, con su doble balín, pues para permitir el servicio doble, ujú. su regadera, su taza, el recubrimiento de piso a techo, Sí, completa las paredes un solo tono. ujú. O sea, la homologación de acabados es muy importante en toda la casa. Sí, son los mismos. ¿Cuánto medirá el baño? ¿Como un 240? 240 por 240 justo. Claro. Por 270, aquí tiene 270. Ujú. Este hueco que ves aquí también salió después, porque siendo sur,
pensamos en la posibilidad de que hubiese una luz que por aquí se dibuja Ah, a la manera de Barragán en la catedral. sí, sí, sí. Eso no tarda más de media hora en dibujarse, En empezar en aparecer. a caer. Qué interesante. Aquí se ve la diagonal que atraviesa el Ajá, proyecto. exactamente. Sí, este es el espacio que articula la casa, Ujú. ¿verdad? Y nos conecta con la recámara principal allá, que además tiene esa vista maravillosa en un cristal también de una sola pieza de 4.50 Qué de bonita largo se ve, parece un papel por tapiz. 2.80. Sí, es un papel tapiz, es un cuadro, Vamos a verla. ¿sí? O a ver, pasamos primero a esta. Yo creo que allá primero. Sí, Sí. adelante. Adelante. Adelante, adelante. Gracias. Valeria, te toca. Bueno, la recámara principal con el encuadre del bosque, las prioridades de la dueña, a modo de prioridad, obviamente. Contamos con una carpintería en sitio que funge a la vez como closet y también en parte como cabecera, por la posición en la que tenemos la cama. Está el baño principal, que tiene su closet vestidor en esta parte, también con carpintería en sitio, todo en blanco, respetando los colores que se vienen manejando por toda la casa. El doble ovalín, obviamente por la comodidad, los espejos y estas ventanas que juegan con las mismas trilogías, que vienen siendo 9, de esmerilado y que permiten la ventilación del mismo baño. Excelente. La regadera en cascada, y centrada en el espacio. Ese sistema de correderas también es muy ingenioso, muy elegante, muy limpio. Me gusta, ¿verdad? Tiene siempre como una resistencia Sí, muy agradable. No se siente como el clic, ¿no? Un sí, contacto exacto. medio. Fíjate, hay un tema interesante aquí, Abraham. Esta línea es una intención de romper la monotonía del blanco Ujú, y es un gesto natural, o sea, es un trazo libre a mano en que cada puerta tiene el suyo propio. claro. Le da una singularidad a cada lugar. Sí, sí, lo he visto en Sí, todas. sí, pero es al frente y esta curva es diferente a esta y la otra es diferente a la otra. Ah, ya, ya. Eso es un trazo que hicimos a mano. Ustedes. Sí, sí, sí. Ok. Y luego hay otro tema. Todas las chapas son chapas de baño, hasta las de recámara. ¿Por qué? Porque no usan llave. Que nadie se encierre. O sea, el tema es que estas chapas de llave de las recámaras, yo creo que se dejó de usar hace 300 años, ¿sabes? Sí, O sea, ya realmente no es parte de la modernidad. Entonces, todas las chapas son igual, sin llave. sin llave. Entonces, eso significa como apertura, pues como ligereza de cargar tantas cosas, ¿no? Ujú. Y fíjate, aquí en la terraza es un tema que estuvo a debate y que sigue a debate. No lleva barandal, Sin barandal. es sin barandal. Y al final de cuentas convencimos a los dueños de que no llevara barandal. Y hay la idea de poner unas macetas que sirvan como de De barandal barandal. y un follaje así como que de lavandas o Que caiga. helechos o no sé, ¿no? Ya, Pero que no haya un elemento que interrumpa la fachada. Ese es el concepto. comprendo. Sí, sí, pues es que es muy limpia la forma. Sí Sí, lo entiendo. exacto. Sí lo entiendo. Sí, Ay, también que haya como un juego entre las macetas y las ventanas, que también me recuerdan a Barragán, a mí en lo personal. Entonces, se nos hace como una idea que sí estuvo desde el principio, se ha estado hablando con los dueños y están las 2 opciones. Ahora sí que si preferimos minimalismo o algo más, llamativo, pues ya, están como las 2 opciones también. ok, ok. Y esta, la puerta es la ventana, ¿verdad? De la recámara. Así Y es. también ese, Sí, es la o televisión sea, de arriba. tiene como celosía. Claro. Excelente. ¿Qué dimensiones tiene la recámara más o Tiene menos? 420 por 420, justo. 420, un cuadrado. Es un cuadrado. Ujú. Interesante, Juanes. Y aquí tenemos la misma altura de la planta baja. No, 270, aquí es Es un poco 270. más bajo, Es un ¿no? poquito más baja. Ujú. Aplicas yesos a los muros. Es de yeso. Es de yeso. Toda la casa es de yeso interior. Ok. Sí, tanto las cubiertas como los muros. Ah. Al exterior sí es enjarre, pues por efectos de protección contra el agua, pero todo el interior es yeso. De hecho, es más económico el yeso que el enjarre. Que le enjarre un Sí, poco. y es más rápido además.
y como proceso de obra más limpio también. Aquí. ¿Lo aplicas directo o enjarras primero y No, después sobre el pules? muro. Sobre el muro directo. En crudo, como si fuera ese muro, luego le pusimos el yeso y ya. ¿no? Excelente. ¿Y qué tenemos de este lado? Acá hay una recámara también. Esta es la recámara que está arriba del de la estudio. terraza, del estudio. Del estudio, claro. Ah, Y tiene su salida también a su propia terraza y es el acceso a la azotea. Ahí tiene una escalera marina. Y esas puertas son locas, son, ya sabes, ¿no? Lo que se conoce como puertas locas. sí, Corre tanto esta para allá como la otra para acá. ya. De acuerdo. Estoy Otro entendiendo. tema de la limpieza de la expresión de la casa, los closets no llevan jaladeras, son de push, como se conoce. Bueno, debería, es acá. Pues aquí son pares, ¿no? Bueno, aquí una madre que todavía no la quitaron. Limpieza total. Sí, 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 sí. o sea, Nada de aquí jaladera. queremos elementos accesorios, ¿no? Realmente es lo mínimo necesario. Muy bien. Y aire La acondicionado terraza con queda el muy pasillo. cómoda. Sí, Tienes la salida a la hacia, azotea. Aquí hacia la subes a la azotea, en donde está el cubo de los tinacos. Me acuerdo del cubo de los tinacos de la De casa Caquetitlán, de sí. Caquetitlán. Que tenía un efecto quilla también. ¿no? Exacto. Aquí no es un cubo cúbico. Pero le das un contraste con el color. Sí, de alguna manera ese lo elegimos también después. Y la idea es que fuera blanco, pero cuando vimos la fachada negra dijimos, bueno, hay un juego de Le volúmenes ahí. complementa, ¿verdad? Sí, así es. De acuerdo. Y esta es la entrada. Por aquí entras al pasillo que da al vestíbulo. Es que es otra entrada de luz Sí. aquí a este pasillo. Sí, y al baño. Ujú. Si te fijas, la casa tiene mucha fluidez, mucha articulación entre los espacios. Ujú. Hay una continuidad. Aquí hay otra recámara. Mira, La recámara 3. Esta recámara. esta es más grande porque caben 2 camas matrimoniales aquí. Sí, está bastante amplia. Muy bien. Y obviamente tiene un balcón más pequeño, pero pues la importaba la funcionalidad, la amplitud. Sí, no, la recámara está perfecta. El balconcito, pues ya lo absorbe. Y Sí. aquí no le das losa arriba. No, aquí no. Ok. También hubiera estado bien, ¿verdad? Porque sigue siendo sur. Es sur, pero pues precisamente por eso es que una marquesina no es tan necesaria, ¿no? Ok. Ese muro de atrás es alto primero para darle continuidad a los vecinos, pero también porque protege visualmente a los vecinos de atrás, que es caótico. ¿no? O sea, lo hiciste. Ya no hay otro fraccionamiento, no es el mismo fraccionamiento. No, eso es la ciudad. Y sí te lo permitieron hacerla. Sí, sí, Porque sí. ya ves que siempre te dicen sí. 240, 2. No, aquí fue el tema del caos visual que había de aquel lado y Ajá. también porque los vecinos pues, ya tienen una altura Establecida. establecida. ¿Y ellos están pegados completamente hacia acá? Sí, ¿Tienen sí. una restricción del otro lado? Aquí es vacío, pero ellos sí tienen un cuarto y hay otro cuarto de aquel lado. Entonces, la verdad es que la vista era Es muy irregular. desagradable. Ya. Y el muro le da pues mucha presencia al espacio. Sí, sí, sí. Lo complementa bien. Y cuéntenos un poco sobre los costos, sobre los tiempos. ¿Cuál fue el costo aproximado por metro cuadrado de Mira, construcción? el costo por metro aquí ronda los 22,500 pesos. Ok. Eh, Ya incluyendo seguro honorarios, seguro honorarios, social, todo lo que tenga el gasto, la inversión en la casa. Perfecto. Al final de cuentas, la inversión en la casa fue como de 7 millones de pesos más o menos. Ok. El tiempo fue justo un año. O sea, hace el 7 de febrero del 25 estábamos empezando la casa Ya. y la casa está terminada en esas fechas, el 14 de febrero, por ahí. Está muy bien un Fue año. justo. ¿O tú crees Es que debería muy bueno, durar es muy bueno. menos? Pudo durar menos, aunque siempre hubo flujo de dinero, pero la parte de complicaciones técnicas de las diagonales y de una serie de detalles. Sí, sí, sí. quisimos ver. El trazo, ¿verdad? Sí. El trazo de todo esto. Sí, y ahí sí yo quiero resaltar el trazo, se lo debemos a Hani. La verdad es que el trazo fue impecable desde el principio, ¿no? Y estuvo muy pendiente desde el principio del proceso de la obra. Y sí, de hecho hasta corrieron unos albañiles, un primer equipo de albañiles porque no resistieron la precisión que queríamos, ¿no? En serio, sí. De verdad, se Sí, fueron. sí, sí, te creo. Se fueron. Ahorita cada vez Entonces, más es un problema con sí, y los entonces, equipos de obra. después ya se armó otro equipo, bueno, más bien el que venía trabajando siempre con nosotros. Ajá. Aquí eran unos que no conocíamos, que no nos aguantaron el ritmo Ujú. y se fueron. Y ya, con Armando y compañía, aquí participaron yo creo que unos
30 albañiles entre carpinteros, herreros, electricistas, albañiles, etcétera. Como 30 personas hicieron esta casa, Excelente. más o Sí, menos. solo los que aguantaron las ganas de que quedara perfecta la casa. Y 3 arquitectos. Bueno, un arquitecto, 2 arquitectas y yo. ¿No? Pues muchas felicidades, jóvenes. Un trabajo muy bien hecho, un año de mucho esfuerzo. ¿Qué se siente? ¿Es tu primera obra que llevaste de principio a fin? Desde el principio sí, la verdad aprendí demasiado en esta obra. Yo creo que es un honor para mí haber trabajado aquí y poder tener la experiencia tanto de trabajar con proveedores, porque también fue pues como un tema muy fuerte el encontrar un proveedor para la Lucubón, porque es un como nuevo sistema, no se ve mucho en casas, entonces para nosotros fue algo crucial que fuera un buen proveedor para que nos diera el trabajo que queríamos finalmente. Y realmente me gustó mucho la elección de todos los materiales, el ir a buscar cada lámpara específicamente para cada zona, escoger los pisos, el poder tratar con los albañiles, aprendes demasiado de ellos todos los días, aprendí demasiado del arquitecto y creo que pues estoy muy feliz, la verdad. Me encantó cómo quedó el resultado y pues sí, le agradezco mucho al arquitecto. ¿Y tú, Valeria? A ver. Bueno, Tu fugaz pero intensa sí, participación. vaya que fugaz, pero no, pues un aprendizaje, la verdad, que siempre de parte del arquitecto bastante que agradecerle y bueno, a lo mejor fueron un poco de más elementos decorativos, pero siempre ahí al pie de Sí. todo y también la experiencia muy, ¿cómo llamarla? Enriquecedor. Enriquecedora, exactamente. Sí, esas primeras experiencias de ver plasmadas tus ideas Exacto. en las obras Sí. son increíbles. Yo creo que no se olvidan. Sí. Sí. Y yo sí quiero decir que tanto Valeria como Hani, que ambas han sido mis alumnas, de hecho Valeria es ahorita en este momento alumna mía, Hani ya no, que Hani ya colaboramos juntos, fue mi alumna, pues están aquí por su capacidad y su calidad arquitectónica, ¿sabes? O sea, realmente porque hay una integración hay una comprensión de los procesos muy fuerte, muy sólida. Nos entendemos bien. Se nota, se Esa nota. es una parte muy importante. Se nota bastante, ¿no? Cuando hay esa armonía de pensamientos. Pues jóvenes, muchísimas felicidades. Gracias, Abraham. Muchísimas gracias por compartirla. ¿Cómo los podemos contactar? ¿Cómo están en redes sociales? Pues mi nombre, Jorge, ahorita es Steinmetz Fernández Acosta en Facebook. En Instagram creo que es el mismo, no sé, pero en Instagram es JFA-1965. Ajá, Y pues mi teléfono, que no sé si quieres que lo diga, claro. 333-440-1623, 24 horas, todos los días del año. Entonces, contesto si me hablan a las 5 de la mañana, a las 3 de la mañana, etcétera. Excelente, esa apertura, jóvenes. Sí, y a la orden, y gracias por estar aquí. Con Abraham. muchísimo Gran gusto. placer. Una vez más, Gracias. muchas felicidades, jóvenes. Nos Gracias. veremos en la siguiente casa. JPRES, Listo, gracias. adelante. Saludos.